Buenas noches. Este va a ser el último vídeo de protesta. Quiero decir que ya no sé ni para qué lo intento porque ya es inútil. El camino a seguir siempre es el mismo, tristemente, de esta celebridad, de esta celebrity, Verónica Forqué, que tenía una infinidad, mogollón, mazo más de recursos económicos, pero bueno, al final acabó como acabó la pobre mujer, más que aislada, arrinconada, sin apenas salir de casa, con miedo a salir de casa. Bueno, porque sí, a la mínima ocasión de nada, le montaron un super pollazo que pa' qué, de cal Cristo, o sea, la metían en una trifulca y en un berenjenal, pues en un jardín, vaya, y al final, pues bueno, esta mujer que es así era un poco especial, pero del todo inofensiva y tal y cual, pues bueno, acabó tristemente como acabó, un intento autolítico, es decir, se suicidó y bueno, pues ya no podía más la pobre de estar sola y de recibir tanto aislamiento, rechazo y palos, es así. Pero bueno, y luego, porque si se intenta denunciar estas injusticias, estas ilegalidades, primero te has de dar cuenta de ello y has de estar a tiempo para perseguirlo. Porque si no, si una vez prescribe, pues se acabó. Es así. Y ya no hay nada bueno que se pueda hacer. Pero esto es muy complicado de perseguir a estas personas, a estos lindísimos profesionales y mejores personas todavía del sector médico-sanitario y del sector de la salud. Es muy difícil de perseguirlo porque está el tema de los prejuicios y de los estigmas a las personas que tienen eso, un mínimo de discapacidad mental y o de un diagnóstico, aunque bueno, en mi caso pues he de decir que todo es invención tras invención, mentira tras mentira tras mentira, patraña tras patraña, infundio tras infundio, etcétera. Pero bueno, esto les da igual a las demás personas, a las demás terceras personas. Pero bueno, sí, es esto, el tema del estigma y los prejuicios a las personas con un mínimo de condición mental o que se les presupone, pues ya está. Se echa todo automáticamente, inmediatamente para atrás. Cualquier tipo de denuncia para obtener una reclamación económica, un recurso para obtener un recurso económico, pues no, todo se tira para atrás. Aunque tengas todos los argumentos de peso a tu favor, aunque tengas todas las pruebas a tu favor, eso es muy complicado de que tenga viabilidad y de que prospere bien. Es casi imposible. Es decir, que al final, muy tristemente, el camino de las personas que tienen un mínimo de condición mental y o de discapacidad mental, pues bueno, por desgracia, pues el camino a seguir es siempre o muy similar al de la celebrity, al de la celebridad Verónica Forqué. Es decir, acabar en las noticias de sucesos de los diarios, por eso por intentos dentro autolítico o alguna cosa pues muy similar o hasta inclusive pues peor, como ya me he referido anteriormente más o menos, es decir, que eso de que les montan en un berenjenal de cal Cristo que va aquí a la mínima ocasión, en un jardín, bueno, infinito, en un jardín, y no precisamente el de Epicuro, sino el jardín de los Campos Elíseos, bueno, y bueno, ahí también se mete en un compromiso, pero siempre, así, se busca siempre eso, buscarle las cosquillas, desestabilizarlos, desquiciarlos, etcétera, etcétera. Y a cualquier persona pues se recibe un montón de palos injustamente, y según en qué tipo de contexto o situación, pues no sabes, cualquier persona puede reaccionar, a lo mejor tener una mala reacción, un mal pronto, eso lo tiene cualquier persona, pero sin embargo
a las personas estas que he dicho anteriormente, todo se les penaliza, todo se le criminaliza, todo se argumenta en contra, la presunción de inocencia se salta a la torera. Es así, se dicen siempre, bueno, infinidad de sandeces y de gilipolleces, como por ejemplo en mi caso esta última vez en mi último ingreso involuntario de salud del mes de mayo, fue más o menos, sí, que me volví a escapar por patas, sí, pues bueno, está la doctora psiquiatra, la máxima responsable que me llevaba, decía que yo tengo delirios con tintes eróticos maníacos o algo así, parece, sí, con personas del personal femenino que conocí. A ver, ¿qué demonios, puñetas o rayos fritos está insinuando esta mujer? Pero bueno, yo nunca jamás he conocido a ninguna enfermera del ICS, la verdad es que no. Y visto lo visto, pues ni ganas tampoco, ni ganas, como dice esta sujeta tan impresentable, indeseable, irrespetuosa, etcétera, y todo eso. Esta tal puta clara de huevo, vomitiva, putrefacta, estercolera, etcétera, del puto coño mierdoso, etcétera, y la puta madre que la parió, y toda su trupe generación, etcétera. Pero sí, la verdad es que sí, yo, como dice también el psiquiatra que está por silla de ruedas de Can Ruti, de que pobre chaval que va persiguiendo enfermeros del ICS, pues no, mentira. A lo mejor persigo pues a la bestia satánica de su puta madre poseída por el demonio en patinete o en bicicleta, por ejemplo. Eso ya es otra cosa muy distinta. Pero bueno. Así, y bueno, respecto de esto de las enfermeras, eso que dicen que yo he intentado conocer y eso, pues no. Había una, esta tal Mireia VM, que bueno, su propio número de teléfono móvil y también una aplicación para enamorados que dice de te quiero mucho, mi amor, pues bueno, fue metida a huevo, sin contar nunca jamás con mi consentimiento, de ningún modo, en mi teléfono móvil, si es así. Es decir, que bueno, luego, yo lo que hacía es solamente eso, pedir explicaciones un poco para ver qué demonios, puñetas o rayos fritos pasaba por ahí con eso. Pero también, por otro lado, pues bueno, intentaba ver si podía surgir alguna amistad o alguna cosa quizá un poco más importante o seria, como alguna relación romántica, o hasta inclusive pues alguna relación pues de tipo cariz sexual. Pero bueno, la verdad es que bueno, el incidente o el affair pequeñísimo que hubo ahí por medio de Telegram privado y WhatsApp privado, pues la verdad y en realidad pues no fue nunca jamás para tanto. Pero bueno, un chiflado, un tucat del bolet, etcétera, y todo eso llamado, bueno, que se hacía llamar por el Twitter como Omae Strikes Back. Pues bueno, lo sacó todo fuera de contexto, de quicio, se puso demasiado iracundo, muy exaltado, parecía como un poseído, sí. Estaba fuera de sí, bueno, desquiciado, bueno, fue algo realmente bueno, increíble, alucinante, impropio de él, ser una persona pues más que inmadura, irreflexiva y todo eso, sí. Pues la verdad es que no hubo nunca jamás para tanto y bien mirado, pues habría de estar pues también contento y orgulloso de que bueno despertar esas pasiones que sé de su pareja, lo que fue respecto de otros hombres y eso. Aunque bueno, la verdad es que como digo, estos son datos muy privados y personalísimos, muy difíciles de comprobar, los relativos a los datos civiles de otra persona. Y bueno, solamente lo saben los agentes de la policía, pero no los pueden soltar así a mínima ocasión a cualquier persona que se lo pregunte. Es decir, que cómo demonios iba yo a corroborar y a comprobar los datos. Pues eso es imposible, es misión imposible, como la mítica y célebre película esta del actor norteamericano del Tom Cruise.
Es igual que los datos relativos a la vivienda de una persona, ya fuere o bien de propiedad o de alquiler, hasta inclusive de subarriendo, bueno, es imposible de saber estos datos. Y también los datos del titular de una línea de teléfono, pues también es imposible de saber. ¿Por qué? Porque está el tema de la ley de protección de datos de carácter personal. Es así. Bueno, así, y enlazando con esto, pues respecto de todo lo mío, la psicóloga del principio de todo lo mío, la que empezó con el doctor psiquiatra Jordi Domingo Rivas, una tal Rosa Serrano Serrano, me decía esto de la protección de datos, mofándose. Ya me preocupaba porque es un tema realmente muy serio y complicado y delicado. Pero ella mofándose y dando importancia a todo, decía esto y mofándose sobre todo, decía esto yo te enseño que esto es muy fácil, se hace con una hoja de papel y un lápiz, dice. Es decir, como si estuviéramos en la edad de piedra todavía, o peor todavía, de los monos, o de la prehistoria, o del neolítico, o del paleolítico, o inclusive más aún anterior, del neolítico, ¿no? Más o menos así. Bueno, ¿verdad que sí, Rosa Serrano Serrano, eh? Bueno, aunque bueno, sin embargo, la psicóloga del año 2014, tengo que decir, es una tal Eva sí, Gómez, C, Eva GC. Pues bueno, esta fue hasta inclusive pues realmente peor, sí. Y bueno, la persona que está, la pareja que está con él y eso, pues hasta inclusive pues podría decir que también, sí. En fin. Bueno, pero sin embargo, al menos el doctor Jordi Domingo Rivas, tengo que agradecerle que, bueno, vio el percal de lo que había y dijo, yo aquí ya lo retiro absolutamente todo. Es decir, que, bueno, al menos se comportó como un auténtico caballero, como un señor, sí, porque él reconoce sus propios errores y de los que les transmiten las personas subordinadas con las que trabaja, como un tal Carlos en el año 2005, que me dijo antes de tener mi primer ingreso o el segundo ingreso, porque tuve dos, no lo sé, me dijo aquello de que el doctor Domingo nunca jamás acierta con la medicación y que si lo hace de chiripa. Es decir, me quedé un poco más, un poco extrañado, en estado de shock, y le dije, ostras, es como en el programa este de la televisión catalana, Sin ser tu l'endevino. Y me dijo, sí, igual, exactamente igual. Este es un programa que tiempos en antaño, en la muy incipiente televisión autonómica catalana, en TV3, pues hacía el programa este. Ya muy divertido y es así, pero bueno, se ve que es la tónica habitual, sí, por desgracia, en el ICES, en el muy famoso Institut Català de la Salud, sí. Y sobre todo pues en el muy maravilloso mundo de la psicología, pero sobre todo de la psiquiatría, sí. Bueno, es decir, que parece todo como si fuera el show de Benny Hill, o peor todavía, como el show de los autos locos, protagonizados por un tal Pierre Nodoyuna y su más fiel y leal escudero, el perro pulgoso y piojoso Patán. Eres un patán. Bueno, con esa risa tan característica del perro ese en cuestión. Bueno, es decir que aquí ni en Cataluña ni en las demás comunidades autónomas de España no hay futuro bueno alguno para las personas con discapacidad y con un mínimo de condición mental, aunque bueno, en mi caso decir que todo es mentira, pero ni siquiera abriendo una campaña en la plataforma online de change.org para que al menos se puedan retirar toda una serie de condiciones mentales de diagnóstico con las que no se está nada de acuerdo, porque sí, los centros de salud, los centros médicos sanitarios no se miran nada de nada, sino lo único que hacen es
arrastrar las cosas de un lado a otro, no hay otra, ya sea en la sanidad privada o sobre todo en la sanidad pública y oficial, sobre todo en esta, la pública y oficial. Por lo menos en la sanidad privada, como así ha sido el caso, los diagnósticos que habían más atrás los retiró y solamente los podía retirar. ¿Quién? Pues el doctor que los sacó y yo los mandó poner, reflejar en el canal de la Mega Salud. Bueno, en mi canal de la Mega Salud, en mi caso, sí. Es que no queda otra, es así, es de cajón desastre además, de perogrullo, de sentido común, de aplicar la lógica, la deducción, etcétera. Lo que se quiera decir todo esto y más, sí. Es así de fácil, vaya. Pero bueno, se ve que la sanidad pública y oficial sí que presume eso de ser mejor que la sanidad privada, pues no. Y también se quejan de intromisiones de la sanidad privada en la sanidad pública, pues no, todo es mentira lo que dicen. Pero bueno, la sanidad privada es y será siempre mejor que la sanidad pública porque, y además con el matiz más que indispensable de si te la pagas tú mismo de tu propio bolsillo. ¿Y por qué? Porque si a las primeras de cambio ya ves que el facultativo que te toca se quiere propasar lo más mínimo, se quiere propasar lo más mínimo de la raya, entonces le dices, alto ahí amigo, no siga por ese camino, y dices, antes de tener un incidente y eso, de hacer una escalada increciendo y sin fin del conflicto, o de donde no hay nada, o donde apenas hay nada, porque dice, pues no hay lo que dice buen entendimiento, buen feeling, etcétera. Pues se corta cualquier tipo de relación, adiós muy buenas, pegas portazo, coges la puerta y te vas. Y cada uno pues por su lado y se siguen los caminos separados, no hay más. Porque en la vida hay que ser siempre así además. Evitar cualquier tipo de percance o escalada increciendo y sin ton ni son de un conflicto o un pequeñísimo incidente o de donde no hay nada, generar algo, pues no, antes de eso, de generar cualquier tipo de malentendido, mal rollo, etcétera, lo que has de hacer es eso, cortar por lo sano, cortar de raíz y así te olvidas de cualquier tipo o clase de problema, de preocupación, etcétera, etcétera. Este es un consejo pues, que es realmente muy, muy bueno para seguir en la vida y que es sobre todo pues, muy válido y eficaz de cara pues, a una materia que no es bien de derecho, aunque sí que tiene algunos rasgos o similitudes características con la rama del derecho, sino que se trata más bien de otra carrera que hace relativamente poco tiempo que se incorporó aquí en nuestro ordenamiento jurídico interno. Me estoy refiriendo a la mediación que ya existía en otros países de Europa y por medio de una directiva europea pues se incorporó aquí al ordenamiento jurídico interno español. Pero bueno, este consejo, que es el que siempre rige y es perfectamente válido en la mediación, en cualquier tipo de mediación, pues bueno, es aplicable también a los demás aspectos cotidianos de la vida de cualquier persona sin que haya ningún tipo de motivo de distinción y muchísimo menos de discriminación y muchísimo menos pues de odio e infinito a rabiar como es el caso mío, por desgracia, y lamentablemente, y que es la mayoría también sí, del caso de los demás, de las demás personas, de los demás chicos sobre todo, sí. Porque bueno, ¿cuál es mi supuesta problemática de siempre? Pues eso, que me quería emancipar legalmente desde el año 2002 o 2003 en adelante, sí. Bueno, y a partir de aquí, pues bueno, ser el propio dueño de mi destino, responsabilizarme de mis propios actos y decisiones en la vida, eh,
decidir quiénes son mis compañeros de viaje, es decir, con quién quiero estar y con quién no, quiénes son mis amigos, mis amigas, o decidir también quién quiero que sea mi mujer o mi esposa, con la que tener hijos naturales, y también de esto, decidir quiénes son al menos, o decir quiénes son mis aliados solamente, o meramente, meramente o puntuales o eventuales colaboradores. Y eso, también pues sobre todo pues eso, valerme por mí mismo y por mis propios medios, como cualquier persona y sin que haya ningún tipo de distinción, como he dicho anteriormente. Y bueno, pues a partir de aquí, teniendo acceso a domicilio o vivienda privada, pues ya es bien sabido que es inviolable. Sí, es inviolable, bueno, siempre que cumplas las debidas normas de respeto, etcétera, al igual como cuando estás en los entornos sociales, en los bares, en los gimnasios, etcétera, pues bueno, no tiene por qué suceder pues nada, nada, ni de grave ni de nada, es así. Cada uno, sino cada uno va por su lado, es personas desconocidas y ya está. Porque bueno, establecer el debido vínculo de confianza y conocer a otra persona interesante y que valga la pena de verdad, para establecer primero relaciones de amistad, luego de noviazgo y luego, pues, más importantes de tipo sexual y con el matiz más que indispensable de cara a fines reproductivos, pues es realmente muy difícil porque, bueno, se ha de establecer lo que se dice el llamado, eh, el llamado como vínculo de confianza. Es decir, que de buenas a primeras, cuando conoces a una persona, no se deja de ser pues eso, un mero extraño, tanto tú para ella como ella para ti. Y es así, y no se fía, la otra persona no se fía de ti y tú no te fías de ella. Es así. Pero bueno, esto sin embargo en el caso de esta serie de personas, esta clase de personas, como digo, por desgracia y lamentablemente, pues bueno, se nos reprocha y censura absolutamente todo en nuestra propia, en nuestro propio careto, jeta, morros, etcétera. Es así. Bueno, esto es de tener pues una infinita barra, pues bueno, una infinita barra, cara dura, sinvergüenza, poca solta, de crápulas, cretinos, hipócritas, etcétera. Sí, pero bueno, pues, es así de sumamente escandaloso, sí, tremendamente repugnante, apestoso y asqueroso, etcétera, sí, pero por desgracia, la realidad eh, es así, en verdad es así. Es decir, que solamente las personas esas que están metidas en estos colectivos se juntan entre ellos, entre ellas, y eso sí tienen suerte, porque la mayoría de ocasiones están desperdigados o bien no se llevan bien los unos con los otros. Eso, es decir, que eso, que cada uno va por su lado, es decir, que falta también unión. Entre estas personas falta unión. Y luego además, respecto de las demás personas, entre comillas, limpias o, bueno, o neurotípicas, aunque diga cierta máxima irresponsable, indeseable, etcétera, la Big Boss o gran jefaza de cierto recinto, que, no, que este tipo de jerga o argot no existe, pero bueno, está del todo equivocada y al 100%, y lo sabe perfectamente que sí. Pero bueno, sí, porque en el momento de que una palabra es aceptada comúnmente por un grupo o un colectivo de personas, aunque sea minoritario, pues bueno, ya forma parte de lo que se llama como el ideario bueno, del lenguaje cotidiano de los pueblos, de la ciudadanía, etcétera. Es así. Es decir, que bueno, hay infinidad de jerga o argot y todo es pues perfectamente válido. Todo es perfectamente válido y es así.
Además de que, bueno, estas personas no tienen pues nada claro ni una serie de conceptos y de preceptos, etcétera, como ejemplo este clásico de la fatria, porque, bueno, está claro que han de revisar el concepto de la etimología clásica, porque, bueno, que decir la gran mentira es de que vivía en una fatria, no, eso es una mentira podrida, pero como una casa, como la catedral de Burgos, vamos, sí. Eh, bueno, sí, pero en fin, como digo, pues no hay esperanza, es como luchar contra una quimera, es como una odisea de el tal Homero, el autor griego clásico de la antigüedad. Es, es imposible conseguir nada bueno, y eso pues en todo caso se había de hacer si te das cuenta a tiempo, pero en mi caso no sabía lo que estaba articulado y tramado a mis espaldas, es decir, en complot, es así. Pero bueno, yo soy la pobre víctima inocente de todo y sin embargo se me está tratando como al peor de los criminales y convictos, es decir, peor que un puto despojo inhumano infecto, si así de claro. Y solamente por eso, por tener pretensiones más que legítimas y, y perfectamente razonables, lógicas, válidas, etcétera. Pues así, esto les da exactamente igual a todos, ¿eh? A cualquier persona, inclusive hasta las máximas autoridades, los políticos, pasan olímpicamente de todo, cualquier agente de la policía, o al menos de los Mossos de Escuadra, pues también, sí. Es decir, que les da exactamente igual todo, esta serie de personas, eso sí, si son felices o no, si pueden formar su propia familia o no, eh, si tienen derecho de vivienda privada o no. Es decir, que se están negando reiteradamente y continuamente en el tiempo derechos humanos fundamentales y universales, pero les da exactamente igual. Pasan olímpicamente de todo, siempre, sí. Porque, bueno, se ve que determinado tipo de clase de personas no tienen derecho a ser felices nunca jamás en su vida, ni a tener nada, y eso y acabar y a ser tratados siempre pues peor que un puto perro, un puto cerdo, es decir, ya más apaleado, etcétera, como por un tubo, infinidad, etcétera, etcétera, ¿no? O si no, pues peor todavía, recluido para siempre en un centro de estos de salud, o si no, engarcholado, sí, o es así más o menos, ¿no? Como decía, por ejemplo, cierta lo que era el 3 al cuarto y de pacotilla, ciertos centros de muy trágicos y funestos recuerdos, eh, eh, que se llama Nuria Puyol. Bueno, y sí, quería llevarme pues a toda costa allí a su muy queridísima residencia llamada Nuria, recinto Nuria, de Santaco. Bueno, pues bueno, una puta mierda del culo. Que se lo quite de la cabeza. Pues bueno, tengo mejores planes y mejores ideas por hacer y por realizar. Aunque bueno, se me están agotando y bueno, como digo, pues la solución pues es... La mejor solución es la que me planteo pues un viejo conocido del mundo del ajedrez, y otras personas también, es la de realizar pues un viaje, ni que fuera de modo temporal, pero no, yo creo que será un viaje además con definitivo, sí, para instalarme y echar raíces en otro lugar, así pues a reflexionar a secas, como me dijo cierto doctor, con el que hay un poco más empatía, como me dijo el doc. Bueno, y allí pues bueno, probar fortuna y a lo mejor me va mejor tanto a nivel profesional como a nivel personal, también emocional. Pues sí, a lo mejor allí las cosas pues mejoran.
nunca se sabe. Porque está claro que aquí las cosas están realmente muy, muy complicadas y muy crudas, sí. Y todo viene pues por eso, por no poder tener derecho por no poder tener acceso a una vivienda o domicilio privado digno. Pero bueno, la verdad y la realidad es que es realmente muy complicado acceder a una vivienda o domicilio privado digno. Sí, porque el mercado inmobiliario pues está desde siempre pues muy chungo, chunguísimo, muy complicado, complicadísimo. Y bueno, no es que lo diga yo porque me haya dedicado a este sector y me haya especializado desde siempre, sino que es la tónica habitual para todas las personas en general, que este mundillo es realmente muy complicado, muy complicado. Al igual que está también entremezclado con el tema, con el mundillo del tema, con un mundillo con los temas bancarios, que es también complicadísimo, y con el tema de los seguros, que es también realmente muy complicado. Y bueno, con el tema de las mutuas de salud también aquello, hay un follanazo de calcristo, pero increíble, sí. Pero bueno, así están las cosas, así se las hemos contado y bueno, no hay esperanza, visto lo visto. C'est fini. Au revoir.